Buenas, en este video lo que vamos a realizar va a ser una aplicación de escritorio utilizando Python y el framework Kindle para realizar dicha aplicación de escritorio. Importante mencionar que para poder utilizar Python debemos de tener la última descargada la versión de Python e instalarla en nuestra computadora. En mi caso, vamos a utilizar la última versión. También vamos a utilizar SAM para iniciar lo que son los servicios de base de datos. En este caso, vamos a utilizar MySQL. Vamos a utilizar Chrome para ver los cambios que se han hecho dentro de la base de datos. En nuestro caso, pusimos a la base de datos ejemplo y una tabla llamada persona. Vamos a crear una nueva aplicación para eliminar, buscar, agregar y actualizar personas. Entonces, vamos a utilizar Sublime Text para crear cada una de los archivos. Pero antes hay que crear una carpeta en el escritorio, a la cual voy a llamar Python, donde vamos a almacenar los archivos. Entonces vamos a crear un nuevo archivo, el cual va a ser nuestro menú. Entonces vamos a guardarlo. Está en el escritorio, en la carpeta Python. Vamos a buscar aquí Python, sería de este tipo. A nuestro archivo le vamos a poner aplicación.py para señalar que es un archivo Python. Guardamos. Pero también vamos a utilizar otro archivo, el cual va a contener la lógica de acceso a datos para poder modularizar nuestra aplicación. Entonces guardamos, igual es de tipo Python, y vamos a ponerle acceso datos.py. Bien, primero vamos a crear nuestro archivo de acceso de datos para después llamar los diferentes métodos que vamos a tener aquí en el menú principal. Entonces, lo primero que vamos a utilizar es un import de MySQL, el que utiliza Python. Entonces vamos a utilizar este comando para señalar que vamos a utilizar MySQL. Entonces creamos la clase que se llama acceso a datos y creamos también un método constructor para cuando vayan a instanciar este archivo o esta clase desde otro archivo, como vamos a hacer más adelante. Entonces es importante que se mantenga el formato del archivo. Estos espacios son importantes para determinar y para que cada una de las líneas sepa a qué método corresponde. En este caso sabemos que este espacio es porque el código que está dentro corresponde a la clase, y este espacio corresponde lo que está dentro de que tiene este espacio corresponde a lo que está dentro del método. Entonces, lo primero que vamos a realizar es una conexión,
una variable llamada conexión que va a instanciar el import, que va a tener el import que hicimos y la conexión. Me va a decir que se conecte. Entonces, lo que va a tener adentro va a ser el host, el nombre del host. En nuestro caso, como es local, va a ser localhost. Va a tener un usuario de la base de datos. Nosotros, como no lo hemos configurado ningún usuario, va a utilizar el usuario por defecto, el cual es el root. También nos va a pedir una contraseña que no tiene, entonces vamos a poner las comillas vacías. Y, importante, poner el nombre de la base de datos, el cual, como mostré al inicio, se llama ejemplo. También vamos a utilizar un cursor para ejecutar las diferentes consultas y extraer los datos en caso de ser necesario. Entonces el cursor va a tener la conexión, punto cursor, y guardamos. Bien, como mencioné anteriormente, vamos a realizar un agregar persona, un eliminar persona, un editar persona y seleccionar la lista de personas. Sin embargo, para algunos casos también necesitamos buscar una persona por número de cédula. Bien, vamos a comenzar con agregar persona. Para que el video no se extienda, voy a copiar el código y lo voy a ir explicando. Bien, aquí entonces definimos el método agregar persona, el cual va a tener de parámetros la cédula, el nombre, los apellidos y la edad. En nuestra consulta, en nuestra variable consulta, vamos a utilizar un insert. Entonces vamos a insertar en persona, en las columnas de cédula, nombre, apellidos y edad, los valores que vayamos a recibir por parámetros. En este caso, simplemente los concatenamos. Bien, str se utiliza para que si hay una variable que es de un tipo diferente a string, por ejemplo un número, en este caso la cédula puede ser un número, nos va a dar un error al tratar de concatenar, porque no se pueden concatenar números. Entonces utilizamos este método str para convertir la variable que pusimos dentro del método a una string. Entonces todos los pusimos en caso de que algo no haya, en el caso de que uno tenga un número, como es el caso de la edad también. Entonces lo que hacemos simplemente es llamar al cursor y decirle que ejecute la consulta que acabamos de armar y realizamos un commit. Es importante también mencionar que nosotros utilizamos mensajes de información y de error, que en el otro archivo vamos a conocer mejor, y que lo que nos va a mostrar simplemente es un título, en este caso de error, y un mensaje diciéndonos que no se agregaron correctamente los datos en este caso. De lo contrario, simplemente ejecuta el método y sigue el programa normal.
Bien, tenemos ya un agregar persona. Ahora vamos a realizar un eliminar persona. De igual manera, voy a copiar un código y lo voy a explicar. Bueno, también vamos a explicar lo que es actualizar persona. Entonces, eliminar persona únicamente necesita la cédula. De igual manera que en el método anterior utilizamos un query o una variable consulta que va a tener una cadena de texto con la sentencia. En este caso, se elimina de la tabla persona una persona, valga la redundancia, que coincida el número de cédula con el que está almacenado con el que acabamos de enviar. De igual forma que en el método anterior, simplemente el cursor ejecuta la consulta y realiza un commit. En caso de que haya un error, simplemente se manda un mensaje de error indicando que hubo un error al eliminar. Cuando actualizamos una persona, también necesitamos el número de cédula, el nombre, los apellidos y la edad nueva. En este caso, la cédula no la vamos a poder modificar. Entonces, nuestra consulta va a ser igual, actualizar la tabla persona y ponemos los parámetros o las columnas que queremos modificar. En este caso eran el nombre, los apellidos y la edad. Y que haya una coincidencia con el número de cédula que trae el método con la que está almacenada en la base de datos. Igual, el cursor ejecuta la consulta y se crea un commit o se guardan los cambios. En caso de haber un error, nos manda un mensaje diciendo que no se pudo actualizar los datos. Ahora, para lograr tener una lista de personas, tener cuidado, recordemos, tener cuidado con los espacios, porque eso nos puede generar un error. Entonces, seleccionar personas es traerme una lista completa de las personas que hay almacenadas en la tabla persona en este caso. Entonces, creamos nuestra consulta, creamos un vector para extraer todas las personas, todos los datos de las personas que están almacenadas dentro de la base de datos. Entonces, el cursor, ejecutamos la consulta, creamos una nueva variable, la cual llamamos resultado, y resultado lo que vamos a hacer es llenarlo con lo que trae el cursor. Creamos un vector, ok, esa variable no la necesitamos. Creamos el vector y hacemos un recorrido. Entonces, dentro de cada una de las filas, dentro del resultado, que era lo que traía el vector, vamos a crear un nuevo string y vamos a agregarle cada una de las columnas que trae el cursor. En este caso, en la posición 0 vamos a tener el ID, en la posición 1 vamos a tener el nombre, en la posición 2 vamos a tener los apellidos, en la 3 la edad y en la 4 la cédula. Como podemos ver aquí en nuestra tabla, está el ID, el nombre, los apellidos, la edad y la cédula. En ese mismo orden vamos a extraer los datos de lo que trae nuestro cursor. Entonces, armamos nuestro string con los datos de cada una de las personas.
Bien, entonces agregamos un nuevo campo al vector utilizando un append, al cual va aumentando el tamaño de nuestro vector. Como vimos al principio, no le establecimos un tamaño, sino que va aumentando conforme se van encontrando nuevas personas. Y cada append lo que va a tener va a ser el string que contiene la información de las personas. De igual forma, si ocurre un error, tenemos un mensaje de error que muestra al usuario que no hay datos para mostrar o que ocurrió un error. Y finalmente retornamos el vector lleno de la información de las diferentes personas. También necesitamos tener un método que va a ser útil para buscar una persona en el caso de querer actualizar o eliminar. Bien, eso lo único que va a tener como parámetro va a ser la cédula. Y vamos a crear nuestra consulta, la cual corresponde a seleccionar una persona que coincida con el número de cédula que se estableció. Y el procedimiento es muy similar al anterior. Entonces, el cursor ejecuta la consulta, se extrae los datos del cursor en una variable resultado, y si esa variable resultado no está vacía o si tiene datos, por decir algo, entonces el resultado trae consigo información, o sea, si hay una persona que coincide. Se agregan los datos a la variable, se agregan los datos al vector y se retorna. De lo contrario, simplemente no hace nada. Y este sería nuestro archivo de acceso a datos. Bien, ahora nuestra aplicación, nuestro archivo principal. ¿Qué va a tener nuestro archivo principal? Primero vamos a hacer unos cuantos imports, los cuales voy a copiar y voy a explicar. Que sería el import Tinker, el import MessageBox y el import acceso datos. El import Tinker lo que nos indica es que vamos a poder utilizar elementos para crear ventanas, como cuáles, por ejemplo, los labels, las cajas de texto o los entries, las listas, los botones, entre otros. Entonces, después también lo que hacemos es un import de MessageBox. MessageBox, lo que nos permite es utilizar elementos para poder enviar un mensaje. En este caso, nosotros utilizamos ventanas de mensajes de error y de información para indicar al usuario que ocurrió un error o que se ejecutó correctamente la consulta. Y finalmente está el import de acceso a datos, que nos permite acceder a la clase o al archivo que creamos anteriormente. Entonces, vamos a crear nuestra clase que se va a llamar aplicación. Y voy a copiar un método el cual lo que va a tener va a ser nuestro método inicial, va a ser nuestro método constructor, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que va a tener va a ser una línea en la cual vamos a crear una variable y vamos a instanciar nuestro archivo de acceso a datos, el archivo que acabamos de crear. Vamos a crear una nueva ventana utilizando Kinter, y la vamos a configurar.
diciéndole cuál va a ser su largo y su ancho. Le vamos a poner un título y vamos a volver a configurar su largo y su ancho, pero vamos a establecer cuáles son los puntos dentro de la ventana, o sea, en qué lugar de nuestra pantalla se va a colocar la ventana. Y entonces comenzamos a crear, por ejemplo, un label con el título para explicarle al usuario qué está haciendo esa ventana. Vamos a crear un nuevo botón para agregar, para editar, para eliminar y para listar. Cada uno de estos botones contiene un texto que se va a mostrar, contiene un command que es un evento y hace referencia a otro método. Estos métodos aún no los hemos creado, pero los vamos a crear más adelante. Y también podemos modificar su largo o su ancho utilizando ya sea width o este otro comando. Bien, entonces ahora vamos a crear un método para llamar a la ventana agregar. Vamos a agregar una persona, que sería este mismo método que está aquí instanciando. Entonces vamos a comenzar, voy a copiar el código y lo voy a explicar. En estas primeras dos líneas lo que se hace es crear la ventana. Le establecemos el tamaño y dónde se va a colocar dentro de la pantalla. Le vamos a poner un título y le vamos a poner un label con el título, indicándole a la persona o al usuario qué es lo que necesita, qué es lo que está haciendo esta ventana. Utilizamos labels y entries o cajas de texto para que el usuario pueda escribir la cédula, el nombre, los apellidos, la edad y un botón de agregar. Entonces, es importante este método grid. ¿Por qué? Porque el grid lo que hace es que podemos colocar los diferentes elementos dentro de la ventana como si fuera una matriz. Entonces, en este caso, lo que es el label de cédula lo colocamos en la primera esquina, en la columna 0 de la fila 0. El texto, el entry o el campo de texto lo colocamos en la misma fila pero en una columna diferente, o sea, a la par. Y así con los demás elementos. El botón agregar, igual le indicamos que pertenece a esta ventana, que es la que está aquí arriba del método. Le agregamos un texto y un command, el cual equivale a un evento, como mencionamos anteriormente. Y tiene este método, botón agregar, que lo vamos a crear a continuación. Botón agregar lo que va a hacer es llamar al archivo, a un método dentro del archivo de acceso a datos. Entonces, copiamos el método. Recordamos que tenemos que tener cuidado con los espacios, ya que son importantes. Entonces, acceso a datos contiene el método agregar persona que ya realizamos anteriormente. Acceso a datos le vamos a mandar por parámetros lo que el usuario escribió dentro del campo de texto de cédula. Importante mencionar que se utiliza cell para poder acceder a elementos que están dentro de otros métodos pero que están en la misma clase. Entonces, si nosotros utilizamos aquí
txt cédula, por ejemplo, y ponemos self primero, punto txt cédula, tenemos que utilizar self.txt cédula en todos los momentos en que se quiera llamar esa variable. En este caso lo llamamos desde el otro método utilizando self igualmente, y utilizamos get para extraer los datos que tiene esa variable. Lo mismo hacemos con el nombre, con los apellidos y con la edad. En caso de que haya un error, anteriormente habíamos señalado que poníamos un mensaje de error. Entonces, si ocurre un error, se nos muestra que el mensaje. Si todo se guarda correctamente, simplemente se muestra este mensaje de información señalando que se agregó de manera correcta. Y esta línea lo único que nos muestra o nos señala es que cuando el mensaje de información anterior se cierra, la ventana de agregar persona se va a eliminar, se va a destruir. Para el botón que tenemos aquí arriba de lista personas, tenemos este método, el cual vamos a realizar, y que de igual forma voy a copiar. Recordemos mantener igual el formato. Entonces, lista personas, de igual manera creamos la ventana, le ponemos un título, utilizamos un listbox para insertar todos los datos de las personas que traemos con el vector desde el método que está en el archivo de acceso de datos. Entonces, le decimos a este listbox que pertenece a la ventana de lista que creamos anteriormente y que tiene este tamaño. Ahora, lo que hacemos es que llamamos a seleccionar personas del archivo de acceso a datos, y el vector que traemos lo recorremos, y a la lista, al listbox que utilizamos anteriormente, le insertamos en determinada posición, que estamos contabilizando las posiciones con esta variable como si fuera un contador, y le agregamos el elemento dentro del vector. Esto se repite hasta que el vector ya no tenga más elementos que leer, y simplemente muestra los datos en pantalla. Ahora, para actualizar una persona, simplemente vamos a copiar el método. Lo que hacemos es, igual que en los anteriores, crear una ventana, agregarle el título, agregar los títulos para que sean más visibles al usuario, y vamos a mandar una pequeña ventana para buscar a la persona. En caso de que no exista, simplemente se envía un mensaje indicando que la cédula de la persona es incorrecta o que no existe dentro de la base de datos. Entonces, esta pequeña ventana lo único que nos va a mostrar es un label indicando que es la cédula, lo que se está pidiendo, un entry o una caja de texto para pedir la cédula de la persona que se desea buscar, y un botón. Este botón lo que va a hacer referencia es al método buscar persona actualizar, el cual veremos a continuación. Buscar persona actualizar lo que tiene es
extraemos la información que se tiene dentro del textbox o el enter con la cédula, extraemos los datos, llamamos al método buscar persona que está dentro del archivo de acceso a datos y llenamos este vector con lo que se nos retorne. Si el vector está nulo o no contiene datos, se le muestra al usuario un mensaje indicando que no hay personas que coincidan con ese número de cédula. En caso de que no venga vacío, simplemente cada uno en la posición 0, porque solamente va a venir una coincidencia, el vector en la posición 0, vamos a separarlo por comas, como lo habíamos guardado en el otro archivo, y vamos a decir que la cédula, el nombre, apellido y edad, esas diferentes variables, van a tener los valores que vienen que están dentro del vector prueba que acabamos de crear. Nuevamente creamos una ventana muy similar a la de agregar y simplemente le establecemos en el entry de x de nombre la variable, una variable de nombre. Importante que tenemos que crear un objeto string var y enviarle el valor que queremos setear en el entry. Si no hacemos este string var, el text variable no me va a permitir, no me va a funcionar, no me va a mostrar los datos. Lo mismo hacemos con apellidos, con edad y demás. Cuando actualizamos los datos, el botón me va a enviar al método botón actualizar, el cual lo que contiene simplemente es una llamada a acceso a datos, llamando al método actualizar persona, ingresando los datos de la cédula, el nombre, los apellidos y la edad que fueron llenados en el método anterior, y en caso de que los datos se hayan actualizado exitosamente y no exista un error, envía un mensaje de información mencionando que los datos se actualizaron de manera exitosa y cerramos las ventanas de donde medimos la cédula y donde actualizamos los datos, y volvemos a nuestro menú principal. Finalmente, nos hace falta eliminar persona. Lo único que debemos de hacer, voy a copiar igual el método aquí abajo, y lo que vamos a hacer es mostrarle una ventana al usuario y configurarla con el tamaño que deseamos, ponerle un título y de igual manera pedirle el número de cédula al usuario que desea eliminar y un botón para buscar a la persona. De igual manera, lo que hacemos es llamar al método de buscar persona que está en el archivo de acceso de datos y lo ingresamos en un vector. Si el vector está vacío, mostramos un mensaje diciendo que no hay una persona con ese número de cédula. En caso de que el vector no esté vacío,
Lo que hacemos simplemente es llamar al método eliminar persona, que está en el archivo de acceso a datos, y si se elimina correctamente simplemente muestra un mensaje de información. En caso de que haya un error, nos muestra un mensaje de error, como se mencionó anteriormente cuando se estaba creando el archivo de acceso de datos. Y cuando terminamos esto, simplemente la ventana es destruida. Ahora tenemos nuestra clase aplicación. Sin embargo, aún no la hemos llamado, no la hemos instanciado, no nos va a funcionar todavía. Entonces creamos una nueva variable fuera de la clase. Como vemos, no estamos utilizando el mismo formato, no estamos dejando los espacios, y lo que hacemos es simplemente instanciarlo, y debería de funcionar así. Ahora, para poder ejecutarlo, recordemos que nuestra carpeta está en el escritorio. Simplemente lo que debemos de hacer es movernos hacia el escritorio, y en nuestro caso a la carpeta que se llama Python. Recordemos que el archivo se llama aplicación. Entonces, para ejecutarlo simplemente digitamos Python, el nombre del archivo y la extensión. Bien, anteriormente nos había dado un problema, pero como mencioné al inicio, hay que tener cuidado con lo que son los espacios en Python. En este documento tenía ciertos errores con las líneas, con los espaciados, que nos ocasionaron este error, pero simplemente se tabuló un poco más y ya funciona. Entonces, como mencioné, simplemente necesitamos utilizar Python, el nombre del archivo más la extensión, y le damos a ejecutar. Y nos muestra el menú que realizamos. ¿Cuál es este? Entonces, podemos ver las personas. Todas son estas las personas que se nos muestran que están dentro de la base de datos. En este caso, vamos a crear una nueva persona. Entonces, creamos una nueva persona y va a tener por cédula esta cantidad de unos. Vamos a ponerle Juan, y se va a llamar de apellido Pérez, y va a tener 34 años. Agrega y se muestra este mensaje. Le damos a aceptar y se nos oculta la ventana de agregar persona. Si vamos a listar, podemos observar, hacemos esto un poco más grande, podemos observar que se insertó de manera correcta. Ahora, si queremos editar una persona, por ejemplo, pongamos una cédula que no exista. Esto no existe. Nos muestra un mensaje de error indicando que no hay una persona con ese número. Pero si ponemos una que sí existe, por ejemplo, nuestra base de datos tenía esta persona ya guardada, nos va a cargar el nombre, los apellidos y la edad. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle de nombre Rafaela y vamos a cambiarle a Madrigal, que creo que fue un error, y aquí le vamos a poner, no sé, Durán.
igual va a tener 54 años. Y si le damos a actualizar, nos muestra un mensaje diciendo que se actualizaron los datos exitosamente. Si vamos a ver la persona de cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, vemos que cambió el nombre de Ramona a Rafaela. Y los apellidos, que antes era Telles, ahora es Durán, y bueno, Madrigal lo corregimos. Y por ejemplo que queramos eliminar a una persona, igual probamos con una cédula que no existe, se nos muestra un mensaje de error diciendo que no hay una persona con ese número de cédula. Si ponemos nuevamente un número de cédula que sí funcione, que sí exista, perdón, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, se nos muestra un mensaje de que se eliminó correctamente a la persona. En este caso, si vamos a la lista de personas, vemos que la persona que actualizamos anteriormente, cual era Rafaela, ya no existe en nuestra base de datos. Y bueno, esto es básicamente una pequeña forma de utilizar Python y Kinter en el escritorio, en Windows principalmente. Gracias.